Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño, les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen de grado de la maestría en Diseño Editorial. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se da inicio con la lectura del protocolo de un examen de grado. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del jurado para la deliberación. Concluida la deliberación, el jurado tomará su lugar en el recinto y el presidente dará lectura del acta de grado y toma de protesta de ley. Daremos inicio a este evento. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día sábado 14 de diciembre del 2019, estamos reunidos para efectuar la evaluación de una tesis para obtener el grado de maestro en diseño editorial, sustentado por Ana Verónica Guerrero Galván. Cedo el turno al sustentante para que inicie su presentación. Gracias. Muy buenas tardes, apreciable jurado y personas presentes. El día de hoy me encuentro aquí para presentar a ustedes la tesis de investigación, el libro didáctico para la educación del arte visual contemporáneo en México, para obtener la titulación como maestro en diseño editorial por la Universidad Gestal de Diseño. Esta presentación se encuentra organizada en diversos apartados que nos conducirán desde la explicación del origen de la investigación hasta los sustentos teóricos, conceptuales e históricos que dan forma a la propuesta de esta tesis, así como el análisis de un corpus de materiales editoriales a través del cual se contrastan los postulados desarrollados en el planteamiento, el marco teórico y el marco conceptual. Finalmente, en el cierre, les hablaré sobre la síntesis resultante de estos procesos y mis conclusiones personales. Para comenzar, me gustaría contarles por qué verán este motivo en tantos elementos de mi trabajo. En 2014, durante el proceso de búsqueda de ejemplos para mi investigación, visité la exposición Vórtice de Marcela Armas en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Vórtice es un sistema mecánico compuesto por 3 series de engranajes elaborados con libros de texto gratuito que corresponden a todas las épocas de la CONALITEC o Comisión Nacional de Texto Gratuito desde su creación en 1959. Sus coincidencias con mi trabajo me convencieron de que, como obra artística y como motivo visual, Vórtice era el elemento capaz de dar identidad gráfica y conceptual a mi propuesta. La pregunta de investigación que guió esta tesis de posgrado, inscrita en la línea de investigación Teoría aplicada al diseño de la maestría en diseño editorial, fue: ¿qué aspectos teóricos y metodológicos son necesarios para proponer un modelo de diseño editorial de un libro didáctico para la educación del arte visual contemporáneo en México? Uno de los catalizadores más potentes para la escritura de esta tesis fue la premisa de Carlos Moreno Rodríguez en su libro El diseño gráfico de materiales didácticos, según la cual el aprendizaje se dificulta cuando se utilizan materiales didácticos sin tener en cuenta los principios del diseño. Para este investigador, uno de los recursos más importantes en la tarea didáctica son los libros educativos, y a mi parecer su diseño es fundamental, especialmente en disciplinas de gran complejidad conceptual y dependencia de soportes textuales, como las artes visuales después de la segunda mitad del siglo XX. El objetivo principal de esta investigación es proponer lineamientos útiles para el diseño editorial de libros destinados a la didáctica de la apreciación del arte visual contemporáneo, a través del análisis de la configuración formal de publicaciones con objetivos similares y de la investigación en diseño editorial, el diseño de libros didácticos y la didáctica del arte visual contemporáneo en México y en el mundo. Aunque el término oficial de la legislación mexicana es el de libro de texto, para esta investigación elegí el término de libro didáctico en referencia a una publicación que, sin haber sido ideada para el entorno escolar,
Tiene las características para ser adaptada y utilizada por maestros y o alumnos. Su cualidad didáctica se indica desde su título, en relación a una asignatura específica, a un nivel y a una modalidad. Además, cuenta con una estructura interna que contempla la exposición sistemática y secuencial de una disciplina. Sobre la historia del libro para la educación, una de mis citas favoritas es la de Robert McClintock, cuando indica que, de frágil hechura y banal erudición, el libro escolar nunca ha sido considerado un objeto de coleccionismo. Porque con esa interrogante en mente, ¿cuál podría ser el sentido de estudiarlo entonces? Habiendo objetos de estudio estética y materialmente más dignos de interés académico, ¿por qué fijarse en este que parece ser un género descartable cuando no una herramienta para la transmisión homogénea de ideologías en el poder? La respuesta es que todo objeto diseñado para la diseminación del conocimiento debe combinar una rica historia cultural con una complejidad formal que es digna, cuando menos, de curiosidad. Porque el diseño con fines pedagógicos, lejos de prescribir la presentación y la organización de ideas y contenidos, busca promover la actividad intelectual en sus receptores. Al menos ese era el propósito que percibimos ya en la publicación de la Didáctica Magna de Comenio en 1632, una obra que sienta las bases de la instrucción simultánea a través de la unificación de contenidos para un mismo nivel de enseñanza a través de un auxiliar normalizador o libro panmetódico. Una metodología que ha definido las formas de adquisición del conocimiento hasta nuestros días. Por ejemplo, en este ejemplo que vemos aquí, una profesora enseña las formas básicas a sus alumnos a través de una pizarra, pero esto se puede utilizar a través de la impresión, de un libro impreso. En 1810, en Europa, el método Pestalozzi, desarrollado en Prusia a principios del siglo XVIII, en 1810, a partir del aprendizaje de los elementos en el vocabulario de las formas visuales, inspiró a otras pedagogías como la de Froebel, con la retícula como elemento central y como herramienta para reducir la complejidad del mundo a sus componentes visuales más simplificados. Durante las últimas décadas del siglo XIX, figuras del abstraccionismo geométrico y el cubismo fueron educados con este método, que también inspiró el curso introductorio impartido por Joseph Itten en la Bauhaus de Weimar en 1919. Sin duda podemos apreciar los vínculos entre las herramientas didácticas del método pestalozziano, froebeliano, en este diseño de un tablero de ajedrez de la Bauhaus, o en estas composiciones pictóricas arquitectónicas de Mondrian, Picasso y Frank Lloyd Wright. En México, el método Pestalozzi encontró camino en los programas de educación básica a través del método de dibujo mexicano de Adolfo Béz Magor, encomendado por José Vasconcelos. No obstante, esta empresa colapsó un par de años después y durante décadas no se consideró que la didáctica del arte requiriera de un soporte editorial. Fue hasta 2010 cuando la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito concibió un libro de educación artística de uso obligatorio que debía ser un objeto artístico en sí mismo. El análisis de los rasgos en ejemplares pertenecientes a cada una de las generaciones de libros publicados y distribuidos por la Conalitec nos permite apreciar una evolución formal y conceptual del libro dedicado a la educación pública en México. La relación sujeto-texto, según la terminología de Escolano Benito, a través de espacios en blancos destinados como estos que se ven aquí, a la escritura o al dibujo, que está presente ya en los libros de la primera generación, evoluciona en periodos posteriores a formas más sofisticadas, creativas y audaces de intervención material en procesos posteriores. En el transcurso de las décadas vemos una paulatina diversificación y especialización de las tareas del diseñador, al tiempo que la inspiración gráfica abandona el terreno del nacionalismo en favor de códigos iconográficos de color y geométricos que, además de contribuir a la educación visual, ayudan a cimentar la función sistematizadora de estos materiales al indicar una ubicación en los contenidos, como estos ejemplos que vemos aquí de ubicación gráfica y de temática, que ayudan como a ubicar la estructura del libro. Comienzan a aparecer también recursos como esquemas de visualización tridimensional, diagramas de proceso, secuencias temporales, sistemas simbólicos cromáticos, dibujos abstractos e infografías.
Hacia 1980 ya aparece acreditada la figura del director artístico y el asesor iconográfico, especialmente para los temas de historia del arte. En cuanto al contenido, las cajas de texto se empequeñecen para dar espacio a composiciones fotográficas de mosaico y rebasadas, plecas de colores, ilustraciones en plana completa, historietas, como esta que tenemos aquí, de la generación de 1990, esquemas, las líneas de tiempo, cartografía ilustrada y cuadros con información complementaria cuyas posibilidades se transforman con la adopción de las herramientas digitales. La experimentación tipográfica, a su vez, permite la distinción de distintos niveles de información. Por supuesto, esta producción no puede abstraerse de la política estatal que la engendra, y es así como llegamos a tropiezos, en palabra de Miguel Ángel Barrera Vital, jefe del Departamento de Difusión y Patrimonio Histórico de la CONALITEC, como el de los libros distribuidos en 2009, que es esta generación que vemos aquí, con motivo del 50 aniversario de la CONALITEC, con una investigación pedagógica, redacción y diseño editorial apresurados, poco innovadores, destinados a cumplir con el compromiso de la celebración. Finalmente, como resultado de la reforma educativa de 2011, encontramos por primera vez desde 1921 un libro diseñado para la asignatura de Educación Artística, con dirección artística de Carlos Palleiro. En su diseño la imagen no solo es el elemento predominante de la composición, sino que los editores indican una diferencia entre el aprendizaje del niño más pequeño, como es que tenemos aquí, y el niño que es mayor, representando de forma figurativa en tonos pasteles o suaves para los niños más pequeños, y con lenguajes visuales complejos, arte geométrico abstracto, surrealismo y otras corrientes más complejas conceptualmente para los niños mayores, así como inspiración en vanguardias modernas y posmodernas, como el puntillismo impresionista o el hiperrealismo de los años 70. En cuanto a las herramientas teóricas que conforman el marco conceptual de este trabajo, ya que la imagen es un elemento central tanto en las manifestaciones del arte visual como en los libros educativos, es necesario distinguir entre las imágenes artísticas y las imágenes didácticas, lo que necesariamente implica una indagación interdisciplinaria que involucra saberes del diseño editorial, la educación artística y las artes visuales contemporáneas. Tenemos así que, mientras la imagen artística se caracteriza por su ambigüedad expresiva y la intención de crear conocimiento crítico mediante un código visual nuevo, la imagen didáctica o gráfica didáctica, según la terminología de Iván Costa, permite al receptor aprender cuando logra extraer enseñanzas a través de la observación, la sensibilidad y el razonamiento. El objetivo es distinto en cada caso. Mientras la imagen artística tiende a la polisemia, la imagen didáctica pretende ser unívoca, precisa en la transmisión de sus conocimientos. Consideremos también que existen dos formas de utilizar el lenguaje visual: la reproductividad icónica, dotada de más atributos visuales específicos, como en el ejemplo de esta fotografía que tenemos aquí, ambas de la misma obra artística, que es Sanatorium de Pedro Reyes. La reproductividad icónica dota de más atributos visuales específicos, tal como lo hace en la fotografía y la pintura realista, y la representación gráfica del conocimiento, que procede de abstracciones y es una respuesta a la reflexión o al trabajo mental, como en este diagrama que explica cuáles son como la composición estructural de la instalación. La operación intelectual y creativa implicada en la gráfica didáctica es la visualización, que hace visibles y comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos de la realidad que no son accesibles al ojo. Se trata de un acto creativo que requiere la imaginación, la habilidad y la propuesta original del diseñador, y un conocimiento novedoso y complejo como el arte contemporáneo, donde lo visual y la función de las imágenes son materia de reflexión creativa y crítica, idealmente podría y debería ser planteado en los términos de la gráfica didáctica. Sin embargo, ya hemos visto que la historia de los libros para la educación artística en México nos revela un predominio de la reproductividad icónica y la retórica verbal. Es posible que los recursos de la gráfica didáctica sean útiles para la presentación de fenómenos del arte contemporáneo. Como propuesta, veremos a continuación algunos ejemplos de la aplicación de distintas estrategias de la gráfica didáctica que utilizan como referentes obras de arte visual contemporánea de creadores mexicanos. En primer lugar, contamos con los catálogos de elementos visuales o vocabularios de formas, como en este ejemplo de Carlos A. Morales de su obra Archivo Líquido. También esquemas para la representación visual del tiempo, como en esta propuesta de línea de tiempo del performance de Alfadir Luna, El Señor del Maíz,
para explicar un proceso artístico que se desarrolla a lo largo de un periodo dado. Contamos también con diagramas de relaciones, un recurso desarrollado en el campo de la estadística que expresa de manera visual los vínculos conceptuales entre elementos o grupos de elementos, tal como en este esquema sobre los nexos entre conceptos, imágenes simbólicas del imaginario popular mexicano y episodios históricos, que forma parte de la instalación Atrás de Idolion de Eric Beltrán para el Museo Tamayo. Los símbolos y pictogramas sirven para comunicar mensajes sin palabras, aunque requieren que exista un código comunicativo compartido. Tal como en esta conceptualización del happening, no me cuelgues tus milagritos, de la artista mexicana Liz Misterio. El principio de figura-fondo hace posible percibir el movimiento al mantener la constancia en uno de los elementos de la composición, mientras otro demuestra cambios con énfasis visual en la variación, como en esta representación del happening de Lorena Orozco, Cambio de piel. Finalmente, la elaboración de algunos de estos recursos, como el dibujo ortogonal, la proyección axionométrica y la perspectiva, requiere la intervención de un experto de dibujo técnico. Según podemos ver en esta representación tridimensional de Zigzag, una instalación del artista y arquitecto mexicano Pedro Reyes, o de este esquema de la instalación de Marcela Armas, Exhaust, a través del cual se desea mostrar la estructura de un objeto tridimensional al tiempo que se sustituye la descripción verbal de su funcionamiento interno. Esto ha cambiado, pero... El reto consiste en empatar el uso de estas nuevas estrategias con el diseño de los libros didácticos para la enseñanza de las artes visuales, sin descuidar la observación de las funciones propias del diseño de libros didácticos, como la función transformadora, que reelabora el conocimiento sobre una disciplina para adaptarlo a los estudiantes a través de la expresión gráfica que facilite la percepción de los contenidos complejos. Y como la función informativa, que fija el volumen del contenido necesario para la enseñanza a través del diseño editorial, que crea un sistema de diferenciación gráfica de capítulos, actividades y unidades didácticas. Generalmente se incluye un índice estructural al inicio de cada apartado, para que el estudiante sepa qué es lo que va a estar aprendiendo en esa unidad de aprendizaje. También están las funciones sistematizadora y de control, por su parte, a través de una navegación gráfica eficiente, que permiten saber en todo momento no solo cuál es la secuencia de contenidos, sino cuál es el avance del aprendizaje logrado por el estudiante. Mientras que las funciones integradora y coordinadora, a través de una eficiente y constante jerarquía textual, ayudan a distinguir el contenido principal de las informaciones complementarias y asimilarlos como parte de un único proceso de aprendizaje. La función de autopreparación, que forma a los estudiantes el deseo y la capacidad de adquirir conocimientos por sí mismos, se materializa a través de espacios destinados a permitir una interacción con el material, a través de la escritura, el dibujo, el recorte, el pegado o el ensamblaje. Y finalmente debemos tener en cuenta que estos libros tienen que cumplir con todo eso, al mismo tiempo que son transformables, transportables, resistentes, es decir, que su encuadernado debe resistir el uso constante, mojado, manipulación, material, etcétera, sin dejar de ser económicos y manipulables. Es decir, que no pueden tener acabados extravagantes y tampoco puede haber mucho desperdicio en su producción. Debemos recordar que ya en 2010 la Conalite concebía el libro de educación artística como un objeto artístico en sí mismo, destinado a estimular la imaginación y la creatividad de los alumnos. Una idea que realmente proviene de la pedagogía de las artes visuales de la Bauhaus, donde Joseph Albers instó a sus alumnos a aprender la modificación de la forma de los libros como un método de investigación formal y conceptual necesario en el proceso formativo de estos alumnos. También encontramos esta idea en los manifiestos artísticos de creadores como Ulises Carrión en el arte nuevo de hacer libros. Por lo tanto, parece que tenemos aquí dos visiones enfrentadas. Primero, mientras el libro artístico promueve una propuesta no convencional que no responde a fines utilitarios, sino a búsquedas intelectuales, conceptuales y estéticas, el libro didáctico promueve un diseño y una producción estandarizadas, siempre al servicio de una función pedagógica.
Pareciera que ambos proyectos son irreconciliables en el terreno material y conceptual, pero ¿existe algún elemento en el diseño editorial, en el diseño del libro didáctico, que pueda conducir al alumno a reflexionar sobre el libro como producto de un proceso creativo y emprender exploraciones creativas y críticas por sí mismo? Para verificar esas conjeturas, reuní una muestra de 4 propuestas editoriales disponibles en el mercado para la educación de las artes visuales, cuyo público meta son estudiantes de 12 y 18 años en México. Sin embargo, por cuestiones de extensión, lo mejor ha sido elegir únicamente 2 de los ejemplos más notables de esta exposición. El análisis consideró una matriz de criterios entre los que se encontraban el análisis de la imagen y sus objetivos didácticos y funciones artísticas, las características del diseño editorial en relación con las funciones didácticas y las características de diseño en función de su relación con las artes visuales, a partir de la pregunta: ¿las propuestas trascienden la convencionalidad material o estructural o apelan a la apreciación del libro como objeto artístico por sí mismo? El análisis confirmó la observación de los principios formales del libro didáctico por parte de los diseñadores editoriales en esta propuesta de Artes Visuales 3 de Castillo Macmillan, publicada en 2014. En este caso, las fotografías representan obras artísticas, acciones, procesos o elementos para su identificación. Las imágenes esquemáticas son prácticamente nulas en este caso. Se incluyen índices de bloque que describen los aprendizajes, como en este que está aquí, hojas de autoevaluación, como en esta que viene hacia el final de todas las unidades, e índices analíticos, con lo cual cumplen con las funciones didácticas sistematizadora y de control. Se utiliza una composición de narrativas múltiples, generalmente vemos como un texto bloque principal, y hay en este libro en particular una serie de bloques complementarios que abonan a la instrucción general. También hay un balance entre la composición en la selección iconográfica, el guión didáctico y la redacción simplificada. Y se privilegia la lectura de texto sobre la manipulación física más activa por parte del estudiante, así como el fin utilitario del material por encima del valor coleccionable. En el caso de Artes Visuales 2 de Santillana, la ilustración icónica y convencional es el principal elemento y es utilizada para describir acciones. La fotografía, en cambio, muestra objetos artísticos. No se utiliza la ilustración esquemática a lo largo de este libro. El índice de contenidos muestra la división de bloques en temas, así como los aprendizajes esperados, como en este ejemplo que vemos aquí. La composición es de narrativas múltiples y textos complementarios, y es decir, con más énfasis en el texto que en la imagen. La relación sujeto-texto es explícita. Ahora sí que más... Perdón. Con espacios para la escritura y el dibujo, y el libro incluye también el tema libro arte objeto, con referencia a los libros de cuadernación artesanal, como en este capítulo que está aquí. Con eso quiero decir que lo que entienden ellos como libro arte objeto es realmente un capítulo que habla acerca de cómo encuadernar tus propios libros. Bueno, este análisis confirmó los principios formales del libro didáctico, como hemos visto. Sin embargo, los resultados entran en conflicto con el modelo teórico en lo relacionado con la educación de las artes visuales contemporáneas. En todos los casos analizados, la composición está basada en texto, frecuentemente en narrativas múltiples. Además, se privilegia la reproductividad icónica por encima de la representación de conocimientos o de visualizaciones. La interacción sujeto-texto se limita a la resolución de ejercicios de escritura y dibujo, y nunca se pide al lector que cuestione la forma crítica su relación sobre el material obligatorio. En este caso, es necesario preguntarnos si debemos replantear o asumir que el libro para la educación del arte visual contemporáneo solo puede cumplir con las características del diseño de libros didácticos, y no es posible integrar también las funciones relacionadas con el arte visual contemporáneo. Sin embargo, yo creo que podemos encontrar nuevas opciones en los materiales diseñados por departamentos educativos de museos y galerías. Estas propuestas buscan en la maquetación de contenidos una alternativa a la lógica lineal de las composiciones basadas en texto, a la vez que, como las exposiciones, estos materiales contribuyen a la educación visual de los visitantes. Por ello,
Diferencian el uso de fotografía, dibujo esquemático en la composición. La fotografía generalmente registra acciones u objetos efímeros, la ilustración esquemática describe acciones, procesos o distribuciones espaciales. Se trata de materiales que recrean en el lector las experiencias estéticas y el acto crítico de la misma forma en que la obra busca hacerlo con el espectador en el espacio de exhibición. Vemos también una relación sujeto-texto, como en este caso de una guía que tiene formas recortables, que va más allá de los espacios de escritura, dibujo, recorte, pues estos materiales invitan a seguir los mismos procedimientos creativos de los artistas, con la guía como materia prima, en tanto animan al visitante a transformar el diseño del material y a cuestionar su estructura como procedimiento didáctico. De igual manera, a la manera del artista, se anima al visitante a conservar registro de sus descubrimientos, y esto convierte a la guía en un objeto que es digno o propenso de ser preservado, exhibido y coleccionado. Lo más importante, su singularidad editorial no interfiere con su manejabilidad o asequibilidad, pues las guías se imprimen en formatos convencionales y con materiales económicos, generalmente tamaño carta, engrapados y bueno, con impresión digital. Por lo tanto, no es descabellado integrar aportaciones de las guías didácticas de museos y galerías para crear propuestas que cumplan con los lineamientos del diseño didáctico, al mismo tiempo que comprenden el papel de la imagen en el proceso didáctico y en las artes visuales, y que promuevan formas creativas y críticas de activar la reflexión entre el libro y las artes visuales. A manera de conclusión, no me queda sino destacar las oportunidades de investigación que estas reflexiones abren para los interesados en el análisis de las herramientas discursivas visuales en comparación con las verbales, y de cómo las segundas alcanzaron una posición de privilegio en nuestro sistema educativo. Una línea de investigación sin duda interesante y urgente se relaciona con los cuestionamientos que los profesionales del diseño deben plantearse al aplicar sus saberes y habilidades para propuestas editoriales didácticas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación formal y conceptual entre el diseño editorial y el campo del saber o la asignatura que aborda? ¿Cuáles son las características formales del libro usado para la educación y su relación con nuestra cultura visual, así como con nuestra conceptualización del conocimiento? Otra línea más en la que valdría la pena profundizar, por las aplicaciones que tendrá en un futuro próximo, es la del papel que asumirán los diseñadores editoriales en el diseño de recursos didácticos más allá de soportes impresos, como en tabletas y pantallas. También se vislumbra un futuro prometedor para líneas como la visualización de datos y la gráfica didáctica, gracias a la reciente relevancia de lo visual, infografías y videos, en redes sociales y los paneles de métricas digitales para la toma de decisiones. Finalmente, no puedo sino expresar mi esperanza de que este trabajo contribuya al debate de los puntos de mejora en el sistema educativo mexicano, específicamente en lo relacionado en el diseño de materiales didácticos y en la educación de la cultura visual. Gracias a todos. Concluida la presentación, se dará inicio a la ronda de preguntas. Público, ponerse de pie, guardar silencio, apagar sus celulares y no aplaudir hasta concluir el acto protocolario. Solicito al sustentante colocarse frente al jurado. Toma la palabra el presidente del jurado para realizar la lectura del acta de grado y toma de protesta de ley. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 14 del mes de diciembre del 2019, se reunieron los miembros del jurado, integrado por los señores: maestra en artes visuales, Mayra Díaz Ordóñez; maestro en diseño tipográfico, José Manuel López Rocha; y maestra en diseño editorial, Alejandra Palmeros Montúfar, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el grado de maestría en diseño editorial con reconocimiento de validez oficial de la SEP según acuerdo número 2008-1200 de fecha 18 de junio de 2018, que sustenta Ana Verónica Guerrero Galván.
Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta del día. Ana Verónica Guerrero Galván, ¿protesta usted que en el ejercicio de su grado de maestro en diseño editorial comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca, y si no actuare así, se lo demando. Muchas felicidades. Ana. Gracias. Y te entrega o entrégame. Ok. Tu acta de grado. Sí. Y una yo te entrego. Una metodología y una serigrafía de parte de la universidad. Y pues muchas felicidades. Gracias. Gracias. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.